Bienvenido. Dios te bendiga y te guarde. En el segmento de la Biblia del oso de hoy vamos a leer la carta del apóstol Pablo a Timoteo, la primera carta, disculpen. Hay que entender algo. Estas cartas cuando se llaman Timoteo, Corintios o Romanos, no se refiere a que lo escribieron los romanos, lo escribió Timoteo. Hay que leer pues detenidamente. Cuando en este caso la carta de Timoteo no fue de Timoteo, es la carta de San Pablo a Timoteo. En este caso vamos a leer la primera carta de Timoteo, o bueno, la primera carta de San Pablo a Timoteo para ser más específicos. En este caso, ya para ir al grano, los invito a que abramos nuestras Biblias o busquen la aplicación si es que lo está usando en el celular. Y vamos a buscar Primera de Timoteo 4:16. Bueno, vamos a leer a partir del 12 al 16. Me quiero concentrar en el 16, pero vamos a leer del 12 al 16. Pero me voy a centrar más en este último versículo. Vuelvo a repetir. Primera de Timoteo 4:16. Si lo tienen, pueden, pues, igual no estamos en tiempo real, le pueden poner pausa. Si no, si no lo tienen, le ponen pausa, y si sí, pues continúan viendo el video. Y dice, a partir del 12 al 16. Primera de Timoteo 4:12 al 16. Ninguno tenga en poco tu mocedad, mas sé ejemplo de los fieles en palabra, en conversación, en caridad, en el espíritu, en fe, en limpieza. Entre tanto que vengo, ocúpate en leer, exhortar, enseñar. No menosprecies el don que está en ti, que es dado para profetizar con la imposición de las manos de la anciania. En estas cosas te ocupa con cuidado, en estas está todo, de manera que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, sé diligente en esto, porque si ansí lo hicieres, a ti mismo salvarás y a los que te oyen. Solo antes de entrar al tema, hay palabras que de repente tengo que leer literalmente y parece que estoy leyendo mal, pero es la ortografía de hace 500 años. Por ejemplo, aquí dice anciania en vez de anciana. Tal era correcto en su momento, ahorita se sabe que no es la pronunciación correcta. O por ejemplo cuando dice porque si así lo hicieres, si así lo hicieres. Incluso se oye que mucha gente sigue hablando así, que dice ancina es, y uno se ríe de la expresión porque dice, mira qué mal, o sea, no sabe pronunciar bien las palabras. Esa expresión de ancina, ansi, no es correcto hoy en día, o sea, ya no es parte del vocabulario oficial que se puede decir. Sin embargo, fue correcto en algún momento de la historia. Es decir, es como si fueran computadoras. Todos los humanos somos supercomputadoras. Dios nos creó con una habilidad intensa, tremenda, maravillosa. Entonces, básicamente las personas que siguen usando este vocabulario es como si fueran computadoras muy potentes, pero simplemente tienen un sistema operativo más antiguo. O sea, no es un sistema operativo corrupto, simplemente es más antiguo. Entonces cada vez me voy dando cuenta pues del lenguaje, del por qué usan ciertas palabras. Digo, yo también decía, pero si esas palabras no existen, ¿quién se las enseñó? Sí existieron, pero como se quedaron en esas palabras, entonces las siguen usando algunas personas. En nuestro caso solo es para dejar claro, para que no piensen que esta versión de la Biblia está mal escrita o que tiene errores. No son errores, simplemente ya no se son palabras o expresiones que ya no se utilizan en nuestros tiempos. Aún existen otras expresiones como en veces o en pero que no se usan ya, pero se utilizaban alguna vez. Entonces, solo es como una introducción, solo para que no parezca que tiene palabras incorrectas o que está corrupta o que algo le metieron, no, es así se leía antes. Ahora bien, entrando al tema.
O hemos oído muchas veces este pasaje o al menos uno de estos versículos que dice ninguno tenga en poco tu juventud. Mocedad es una palabra que igual ya no se usa, pero se entiende, mocedad es lo que hoy decimos juventud. Incluso hubo un grupo musical llamado Mocedades que significa pues juventud, haciendo referencias a eso. Entonces, mocedad habla de juventud. Dice ninguno tenga en poco tu juventud. Significa ninguno te subestime o ninguno crea que porque eres joven eres nada. Mas sé ejemplo de los fieles en palabra. O sea, sé ejemplo de los que siguen, de los que están firmes en palabra. En la palabra de Dios o en tus palabras lo que dices. En conversación, bueno, aquí dice la lista, sé ejemplo de los fieles en palabra, o sea que tu palabra vaya de acuerdo con la Biblia y pues que pues nuestras palabras no sean palabras dolientes o altisonantes. Es en palabra, en conversación, o sea, cuando platiquemos que digan, ah, sí se nota que estos son ejemplos, hablando en conversación, en caridad, hoy en día se dice, se usa la palabra amor, entonces en caridad, en que se vea que sí nos amamos los unos a los otros, en espíritu, que se note que tenemos una espiritualidad, no solo en palabras, sino en hechos, que vean que realmente el Espíritu Santo está obrando en nosotros, en fe, en que vean que nos que sea cual sea que la circunstancia, aun a pesar de que sea difícil, nosotros sigamos confiando en Dios, que seamos como las palmeras en tiempo de tormenta. ¿Han visto una palmera en una tormenta? La tormenta o el tornado puede estar siendo muy recio, puede estar girando a una velocidad muy grande y aún así la palmera lo único que va a ser moverse de un lado a otro, pero no se va a desprender y sus hojas no se le caen, o bueno, se le caerán las secas, pero la palmera no se va a caer por una tormenta porque justamente tiene sus raíces muy fuertes. Entonces también seamos ejemplos en fe y en limpieza, significa pureza. Porque en limpieza tal vez alguien lo interprete como limpieza de que me bañé. Ah, sí, soy ejemplo, me bañé. Está muy bien, no estoy diciendo que no se bañe y que no nos bañemos. Claro que hay que tener un aseo físico, pero más importante el aseo interno. Jesús no dijo que, que lo externo no importaba. Dijo, de hecho, cuando Jesús dijo que nosotros solo mirábamos lo de afuera, pero no lo de adentro, él dijo, es necesario que esté limpio lo de afuera y lo de adentro. No dijo lo de afuera no importa, no vayamos a malinterpretar a Jesús. Jesús sí hablaba de que es necesario estar limpios por dentro, pero también por fuera. Si dicen, no, lo de afuera no importa. Bueno, imaginen que los inviten a comer, que les digan, mire, el vaso cayó en la porqueriza de los cerdos, pero no se preocupe, por dentro está limpio, por dentro tiene, ponga la bebida de su preferencia, puede ser refresco, agua, un jugo natural, café. Entonces le diga, mire, se cayó este vaso en la porquería, pero por fuera, o sea, por fuera está sucio, o sea, con lo que es impronunciable, pero por dentro está lleno de su bebida favorita. ¿Qué diríamos? Yo no aceptaría esa bebida. Que digas que tenía buena intención, no la aceptaría. Pues qué buena mala intención me acaban de ofrecer. No, yo no aceptaría un vaso o un plato con esa descripción. Tiene que estar limpio por dentro y por fuera. O que le digan, bueno, te voy a regalar unos plátanos sin cáscara que estuvieron así a la intemperie mucho tiempo. La cáscara es necesaria. Entonces, sí hay que ser ejemplo para los fieles en palabra, en conversación, en caridad, en amor, en espíritu, en fe, en limpieza. No solo por dentro, sino también por fuera. Se tiene que notar. No puedo decir, lo que importa es lo de adentro. Sí, pero lo de afuera manifiesta lo de adentro. Hay que tomar eso en cuenta. Jesús jamás subestimó lo de afuera. Lo que Jesús repudiaba, esto sí, lo que Jesús le desagradaba y se lo decía a los fariseos en su cara es que los fariseos fingían las cosas. Y no dijera Jesús, o sea, pareciera que son buenos, o sea, o que lo hacen bien las cosas por fuera. No, Jesús incluso se da cuenta con los frutos externos, se daba cuenta de lo mal que estaban haciendo los fariseos. Entonces, el pasaje, el versículo 12 nos dice que hay que ser ejemplo. Y no solo para los jóvenes, porque si alguien que tenga 30 años para arriba lee esto va a decir, no, pues ya no aplica conmigo, me lo voy a brincar. Ninguno tenga en poco tu mocedad. Ninguno tenga en poco tu infancia. Ninguno tenga en poco tu adultez, tu vejez.
ninguno tenga en poco tu feminidad, ninguno tenga en poco tu cualquier edad que tengas, rasgo, o sea, eso no importa. La edad que tengamos, seamos hombre o mujer, no importa que seamos, que ninguno tenga en poco, porque alguno puede decir, no, pues es mujer, ¿qué puede aportar? En el hombre pues dijéramos que no hay problema, o sea que en la sociedad no hay mucho pero sí pueden ser, pero es niño, es joven, entonces, o es mujer, ¿qué puede aportar? No, no, ninguna tenga en poco quién Dios te hizo. Sí, o qué edad estás pasando, qué problema estás pasando. En este caso los jóvenes sí pasan por muchas pruebas. Y en este caso pues lo dice tu mocedad, tu juventud, porque se está dirigiendo un joven a Timoteo. Entonces sí, yo le diré a los jóvenes que ninguno tenga en poco su juventud. Pero si ya no eres joven, entonces ninguno tenga en poco tu adultez. Y si ya estás anciano, ninguno tenga en poco tu vejez. Mas sé ejemplo para los demás en palabra, en conversación, en las pláticas, en caridad, en amor, en espíritu, en fe, en limpieza o pureza. El siguiente versículo dice, entre tanto que vengo, ocúpate en leer, exhortar, enseñar. O sea, mientras vengo, o sea, mientras voy en camino, tú ocúpate en leer la palabra de Dios claramente. No le va a decir la novela del momento, o es como si ahorita dijera ocúpate en ver la serie del momento. Que no estoy diciendo que sea malo pues ver algún capítulo, o sea, algo así, solo que tu corazón no esté en ello, pero si queremos evangelizar este mundo, si queremos salvar este mundo, pues vamos a nutrirnos de lo que lo puede salvar, y lo que lo puede salvar es justamente el evangelio. El poder del evangelio es lo que va a salvar este mundo. Ocúpate en leer su palabra, exhortar, pues exhortarlo a veces lo tomamos meramente como un regaño, puede ser como una corrección. Entonces vamos a también a corregir o a guiar a la corrección y a enseñar, qué es lo que estoy haciendo ahora. Claro, no puedes hablarle a un anciano como le hablarías a tu hermano o a uno más pequeño que a ti. Incluso hay un versículo, luego lo podemos hablar, que justamente dice a los más viejos no los riñas, sino que a ellos trátalos como a padres. A las más ancianas o viejas, creo que dice en esta versión, digo, lo hago con todo respeto porque estoy leyendo, y siempre dejando claro que eran usos y costumbres de palabras de conversación que se usaban en los tiempos de Casiodoro Reina, pero que hoy no se usan. Entonces, es una de las razones por las que las Biblias se necesitan actualizar, solo para saber qué palabras ya no se utilizan, porque crean o no, hay palabras que en los tiempos de Casiodoro para él no eran fuertes y para nosotros ahorita sí lo serían, y palabras que para Casiodoro son fuertes y para nosotros ya no lo son. Luego hablaremos de ese tema, pero es una interesante introducción. Entonces dice, entre tanto que vengo, ocúpate en leer, exhortar y enseñar. Significa que no estemos de ociosos. O sea, mientras estemos esperando, en este caso él se lo decía a él, mientras tú, Timoteo, o sea, esperas a que yo venga, yo el apóstol Pablo venga, ocúpate esto. Pero también Jesús nos lo está diciendo a nosotros. Mientras yo vengo, antes de que sea el fin del mundo, tú ocúpate, o sea, tú el que estás leyendo. La Biblia es un libro vivo, no es un libro tipo Don Quijote o tipo Lazarillo Sarmiento, no me acuerdo cómo se llamaba. No es como cualquiera de esos libros de esos libros interesantes literarios que está bien leer, pero esto es un libro vivo. Cuando lo lees, este libro te está hablando, porque no es un libro, es la palabra de Dios hablándote a ti, a mí, al que está leyendo. Entonces, entre tanto que vengo, ocúpate en leer, exhortar y enseñar. Y eso no solo se lo dice a Timoteo, te lo está diciendo a ti, me lo está diciendo a mí, al que esté leyendo esto. Y en este caso, al que esté viendo este video, se lo está diciendo. No te escapas de esto. El 14 dice, no desprecies el don que está en ti, que es dado para profetizar con la imposición de las manos de la ancianía. O sea, no tengamos como poco precio el don que está en nosotros, que se nos dio para profetizar con la imposición de manos de las puestas de manos del anciano. O sea, así los adultos, los mayores, a nosotros nos impusieron las manos, o sea, nos bendijeron, no menospreciemos eso que nos dieron, ese legado.
Es decir, los ancianos o los más grandes, porque a veces no sé exactamente si sea un anciano, pero nuestros hermanos mayores en la fe, oraron por nosotros, nos bendijeron. Entonces no despreciemos eso que ellos nos han dado. Por eso dicen, no tengamos en poco nuestra juventud, por varias razones. Una es para ser ejemplo los fieles en esos puntos, para ocuparnos y para no menospreciar el don que Dios ha puesto en nosotros. Entonces hay que aprovechar que si los adultos oran por nosotros, y que seguramente a cualquiera de nosotros, estoy seguro que mínimo un adulto, puede ser tu abuela, puede ser tu padre, puede ser el pastor o un hermano, ora por nosotros. Entonces no menospreciemos esa imposición de manos. Digo, porque puede ser una imposición literal, puede ser simbólico, puede ser espiritual. Entonces no menospreciemos esa imposición de mano. Dice, en estas cosas te ocupa con cuidado. Perdón, está todo. Voy a leerlo de nuevo. Dice, en estas cosas te ocupa con cuidado. En estas está todo. De manera que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Entonces, en estas cosas ocúpate, o sea, con cuidado, o sea, discernimiento, no hagamos algo a la ligera, o sea, en estas cosas no lo hagamos como no es la gran cosa, no, hay que ser muy diligentes, inteligentes con ese tipo de cosas. En esas está todo, o sea, de esto depende todo, o sea, no es, pues mira, si no aprendieron esto, solo no van a aprenderse en quién fue el que subió a los animales al arca, ni modo, no van a saber quién fue el que abrió el mar, ni modo. No es un detalle nada más de ese tipo, es mucho más importante. Y el 16, por eso me quiero concentrar, quiero ya llegar al 16. Pero vamos versículo por versículo. Igualmente hay tiempo. Entonces dice, de manera que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Significa que, o sea, ocúpate de esto con mucho cuidado, ocúpate bien. O sea, échale ganas, como decimos en México. Échale ganas a esto para que se note que tu aprovechamiento, pues, o sea, que aprovechaste. Pues dice, de manera que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, o sea, que se manifieste tu aprovechamiento a todos, o sea, es como cuando dices que estudiaste para el examen. Si pasas el examen con 100 sin haber sacado acordeones o sin haber hecho trampa, decir, oye, sí estudió, o sea, sí aprovechó, su aprovechamiento es manifiesto. Desocúpate, en estas cosas te ocupa con cuidado, o sea, hazlo con cuidado. En esas está todo, de esto depende todo. De manera que nuestro aprovechamiento sea manifiesto, de manera que sea manifiesto, que se note que aprovechamos el tiempo en ese tipo de cosas. Entonces, vuelvo a lo mismo. Si uno piensa que por ya no ser joven esto no aplica, pues claro que se aplica. O si no, de alguna manera Dios hubiera hecho una Biblia Junior, una Biblia Young and Free, o algo así, una Biblia para jóvenes y otra Biblia para adultos y otra para ancianos. No, la Biblia es para todos. Claro, hay determinadas cosas que los jóvenes puede ser un poco más específico, pero la Biblia es para todos. La Biblia le habla a todos. Y no porque sea un libro, vuelvo a decirlo, porque la Biblia es la misma palabra de Dios. Y si decimos que es la palabra de Dios, básicamente estamos diciendo que Dios está hablando. No es nada más que la palabra de Dios como algo que a Dios se le ocurriera decir. No, es que es algo que quiero dejar claro. Cuando decimos la palabra de Dios no es para decir, es algo que a Dios se le podría ocurrir. No, no es algo que a Dios se le ocurriría decir. Significa que es lo que Dios ha dicho. Que claro, cambian de repente las versiones, pero el sentido, el corazón es el mismo. O sea, están basados en los textos hebreos, arameos y griegos de lo que Dios nos dejó. Entonces, tengamos, o sea, cuidado, o sea, tengamos, ¿cómo lo diría? O sea, aprovechemos bien, con cuidado, con diligencia, porque esto depende todo. ¿Y por qué depende todo? Porque para que se note que nuestro aprovechamiento para que se note nuestro aprovechamiento, vaya, si no, si yo digo que voy a estudiar la palabra, o que voy a evangelizar, o que quiero hacer algo para la gente, pero no lo hice, se va a notar. Eso no se puede disfrazar, no puedo maquillar el que no es. Si voy a decir que voy a predicar y no estudié, se va a notar. No va a ser algo que pueda fingir, que diga, no, pues voy a fingir que estudié. No se puede fingir. Puedes fingir muchas cosas, puedes fingir medio que sabes, pero cuando ya vamos a lo más profundo, se va a notar que no te preparaste, se va a notar que no es manifiesto el aprovechamiento. Vamos al 16.
aquí creo que me voy a tomar el resto del video. Espero que no sea tan largo, pero no prometo la gran cosa. El 16 dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, sé diligente en esto, porque si ansí lo hicieres, a ti mismo salvarás y a los que te oyen. Y esto es un versículo clave en la lectura de hoy. ¿Qué quiere decir? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, o sea, de lo que nosotros estamos creyendo. No solo de la doctrina, sino de lo que nosotros vivimos, porque uno puede pensar, pues yo vivo en la iglesia santa, verdadera, cristiana del Hijo de Dios Altísimo. Bien, ¿y cómo no sabemos si una doctrina se ha infiltrado? Hay que tener cuidado de nosotros mismos. Uno pensará y creo que todos decimos lo mismo. Yo vivo en la iglesia verdadera, digamos que es cierto, pero ¿qué pasará si Satanás de repente mete una doctrina, y Dios lo permite, que se metan de repente cosas para probar nuestra fe, para probar nuestro conocimiento de Él, para saber, qué tanto saben de mí, a ver si ellos disciernen? Digamos que de repente algún hermano enseña alguna herejía, pero como nadie sabe de eso, pues todos solo gritan al unísono amén, le creen y hasta lo llevan a cabo. Y es que es un tema que quiero tocar esto porque estos días estaba notando eso en la iglesia en general. No es algo que diga, no, solo pasa en México, pasa en el mundo. Y estaba notando cuántas cosas, quiero llegar a este punto. Muchas veces se nos dice en la iglesia, hay que tener cuidado del mundo, hay que tener cuidado de todo lo que nos quieren imponer, de las nuevas ideologías, de cómo nos quieren insensibilizar ante el pecado, de la maldad que está creciendo poco a poco en el mundo. Y sí, efectivamente hay que tener cuidado, o sea, no voy a decirles que el mundo es bueno, o sea, si alguien piensa que estoy tratando de reconciliar a la iglesia con el mundo, no es así, o sea, incluso Jesús por eso nos pide que seamos sal de este mundo, que seamos la luz. Cuando dice que seamos sal, no es para decir nada más, ustedes tienen que darle sabor al mundo. No, la sal en los tiempos de Jesús no era usada para darle sabor a este mundo. La sal se utilizaba para preservar las carnes, porque no existían los refrigeradores. ¿Con qué lo iban a refrigerar? Dijeran, pues que trajeran hielo. ¿Hielo? ¿De dónde? De la Antártida. Y aún así, si lo trajeran, son kilómetros, no habían aviones, no habían barcos. Bueno, sí habían barcos, pero se te iba a derretir el hielo en el camino. No existía un material para meter un hielo en una hielera, y en un material térmico que conservara el hielo, y listo, trajimos el hielo al medio del desierto y se congela la carne, ya no se echa a perder. No, incluso era muy común que la bebida que se tomara en aquel entonces fuera el vino, porque era lo que se conservaba. El agua, incluso estancada por mucho tiempo, hasta podía ponerse mala. Por eso el agua se la tienen que tomar sacándola del pozo. Nada de que la voy a sacar, la voy a guardar en cántaros y cuando me dé sed le voy a tomar. No. Entonces con la carne, ahora imagínense, si con el agua era ese tema, ahora imagínense con la carne. Tenían que conservar la carne en sal, o sea, la tienen que salar toda y así la carne no se pudría. Ahora bien, nosotros somos esa sal, o debiéramos ser esa sal que conserva este mundo, que hace que este mundo se conserve, quiero decir. Entonces, ¿qué pasa cuando esa sal pierde su sabor? Dice Jesús, ya no sirve, incluso dice sirve para tapar baches, solo sirve para ser pisoteada. Entonces, aquí, imagínense, ya ni siquiera servimos para conservar este mundo, sirve para que nos pisoteen, ya no servimos, básicamente está diciendo eso. Entonces, hay que cuidar la doctrina. Y quiero tocar este punto muy profundamente, creo que es el versículo en el que más me quiero profundizar. Porque se nos dice mucho hoy en día, ten cuidado de lo que pasa en este mundo, y estoy de acuerdo. Veo tanto las series de los diferentes biostreaming o lo que se enseña, y veo que todo apunta a un nuevo orden mundial. Estoy de acuerdo, no voy a refutar que no hay fuerzas enemigas detrás de todo esto. Claro que sí, hay que cuidarnos de lo que este mundo. Pero no solo eso, esa es la parte más alarmante. No solo hay que cuidarnos del mundo, incluso Jesús, más que decirles a los discípulos que se cuidaran del mundo, Jesús no se la pasaba diciendo cuídense de lo que enseña el emperador, el César, cuídense de lo que habla
Pilato, cuídense de lo que habla el rey Herodes. No, Jesús de hecho, o sea, no se los tenía que andar recordando, cuídense de este mundo, pero sí decía, cuídense de la levadura de los fariseos, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que hacen. A cada rato les iba diciendo eso, cuídense de los fariseos. Entonces, ¿qué significa eso? Sí hay que tener cuidado con este mundo, porque este mundo está en constante cambio, pero hay que tener mucho más cuidado de aquellos que se hacen decir que son nuestros líderes cristianos, pero no lo son. Y hablo de cualquiera, incluso ustedes deberían tener cuidado de mí. ¿Qué pasará si yo quisiera utilizar esta plataforma para querer meterles algún adoctrinamiento propio? ¿Qué pasará si quisiera crear mi secta y pues ven los videos y piensan, oh, qué interesante la Biblia del oso, y no se dan cuenta que yo los enredé con una ideología nueva? Pero como ustedes ven que yo no soy alguien mundano, pues van a decir, ah, pues yo voy a seguirlo, al cabo pues no es alguien que me vaya a decir cosas malas. No, ¿qué pasará si yo también quisiera hacer eso? Entonces por eso Dios dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. O sea, significa de lo que tú estás creyendo, porque tú puedes estar creyendo y practicando malas cosas. Sé diligente en esto, porque si así lo hicieras a ti mismo, o sea, si así, lo voy a leer ya de una manera más actual. Ten cuidado de ti y de la doctrina, o sea, de lo que se enseña en la Biblia. Sé inteligente en esto, porque si así lo haces, a ti mismo te vas a salvar y a los que te oyen. O sea, no solo yo me voy a salvar, también los que me oyen. Aquí, afuera, en cualquier lado, aun con los que platico para comer. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? He visto cómo los mismos artistas cristianos, no voy a dar nombres aquí, si quisieran que les diera nombres en una plática en personal, podríamos hacerlo tal vez, pero aquí no. Pero me doy cuenta con muchos artistas que se dicen ser cristianos, tienen letras de canciones muy... Y no solo, o sea, no solo estrofas o pequeñas palabras. A veces hay artistas que están muy bien centrados, pero meten una palabra inadecuada y ok, digamos que igualmente no es una doctrina, no es una teología correcta, pero nomás cambia esa palabra, ya la canción se compuso. Pero hay canciones que de plano no contribuyen, no alimentan, hasta malnutren, son canciones chatarra. O sea, me puse a ver canciones donde incluso le cantan a los ángeles, que pide la ayuda a los ángeles, órale a ellos. No, Dios es el que manda a los ángeles, Dios es el que los manda a nosotros, es el que le da órdenes, no nosotros. No hay una parte en la Biblia que diga que nosotros vamos a ordenar a los ángeles. Se habla así, y tengo que tocar estos versículos porque va a haber alguien que pueda pensar, pero Jesús dice que porque en una parte de Jesús dice que nosotros vamos a mandar a los ángeles. Eso que ustedes juzgarán a los ángeles, se refiere a los ángeles caídos, no sé, y incluso habla de la vida venidera. Pero hoy en día aquí no estamos para juzgar a los ángeles. Tanto si alguien lo interpreta como es que cuando dice eso Jesús ahí se refiere a que en el cielo vamos a mandar a los ángeles. Digamos que aun si eso fuera correcto, sería hasta en el cielo, o sea, hasta la vida eterna. Pero mientras aquí no hay un pasaje que nos dé ese sustento. Para que algo sea doctrina tiene que aparecer 2 o 3 veces en la Biblia. Si solo sale una vez, pues es algo que se puede sacar de contexto y no se puede tomar con una doctrina. Veo canciones que hablan pues de muchas cosas según espirituales, pero no basadas en la palabra, no, o sea, hay un montón de ejemplos, videoclips que te enseñan una cosa muy distinta, que dicen que Dios cree en ti, que Dios, que tú eres uno de los sueños de Dios. Espérate, ¿en qué momento pasamos a ser el Dios de Dios? O sea, ¿en qué momento pasamos de ser nosotros el Dios con minúscula del Dios con mayúscula? O vamos a seguir más claro. ¿En qué momento pasamos de ser el Dios de Jehová? ¿Cuándo pasó eso? Que yo recuerde, al menos leyendo la Biblia, Dios es nuestro Dios, es nuestro Señor y nuestro Salvador. Nunca al revés. Entonces ahora resulta que Dios está nuestro... Sí, Jesús vino a servirnos como un servicio con amor, no un servicio de tú mereces que yo te sirva. No en un servicio servir, no en un servicio de yo soy tu líder. No, incluso Jesús deja claro eso, que el mayor en el cielo es el que sirve. Significa que Jesús si nos sirvió es porque Él es el que manda, o sea, Él es el supremo Señor.
Entonces, queremos ser los más grandes en el reino de Dios, hay que servir. Queremos ser los más bajos, solo hay que dejarnos servir. Está bien que nos sirvamos de vez en cuando, que seamos servidos de vez en cuando. Porque si dijeron, no, yo jamás dejo que alguien me sirva, entonces nunca le daré la oportunidad a alguien de ser bendecido. Pero si solo espero que me bendigan, me sirvan y me sirvan, voy a ser el más bajo en el reino de los cielos. Y no, gracias. Entonces, veo cuántas canciones están hechas, y no solo canciones, predicaciones, porque alguien pensará que le estoy tirando a los músicos. Le tiro a los músicos, tanto a los cantantes, le tiro a los predicadores o a cualquier ministerio que no esté adecuándose a la palabra de Dios. Youtubers, influencers o sea, no sé si sea una palabra correcta, pero si eres un influencer para Cristo está perfecto, o sea, no me tengo que pelear con ese término. Pero yo simplemente hablo de que no solo hay que cuernos de lo que vemos en el mundo, porque alguien pensará que es suficiente, tendré que decir ciertas cosas. No, marcas no necesito decir. Pero dijéramos que, bueno, va a ser suficiente con que cancele todos mis planes de video streaming, va a ser suficiente con que desconecte la antena de televisión, y a partir de hoy solo voy a ver puros canales de YouTube cristianos, bloqueé todos los canales de la tele y solo tengo el canal cristiano, solo oigo la radio cristiana, solo veo fotos cristianas, todo lo que voy a consumir es cristiano. Es más, ya no volveré a ir a otra tienda, solo iré a la librería cristiana. Muy bien, te digo que en la librería cristiana también hay mucho material chatarra, basura, permítanme decirlo, porque no es algo que alimente a nuestra relación con Dios, es algo que alimenta más nuestro ego, alimenta más el yo soy, yo. A ver, cuando la Biblia dice yo soy, se refiere a Jehová. Es una transliteración, o no sé cómo se diga, de la palabra Yahweh. No sé cómo lo pronuncian los judíos, no lo sé. Si algún judío quisiera decirme cómo se pronuncia, aceptaría con mucho gusto saber cómo se pronuncia ese nombre sagrado de Dios. Pero por lo pronto, yo que hablo español, yo lo pronuncio como Jehová o el gran yo soy. Entonces, quiero decir con esto, no va a ser suficiente con que te quieras conectar del mundo. Hay otro pasaje muy interesante. Toda la Biblia está interconectada, tengo que dejar eso claro. No crean que un versículo se puede leer aislado, siempre se tiene que leer a la luz de otro. Entonces Jesús nos dice en la Biblia que no somos de este mundo, o sea, no pertenecemos a él, pero no es necesario que salgamos de este mundo. Necesitamos no contaminarnos del mundo. No, ese pasaje no lo agarré, me acaba de llegar, lo siento. Pero lo que quiere decir se refiere a que no es necesario que nos saque Dios de este mundo. Necesitamos evangelizar a este mundo, porque ahí hay muchas personas que necesitan oír de su palabra y que la van a aceptar. ¿Quiénes son los que van a aceptar la palabra de Dios? No lo sabemos. Nuestra tarea no es investigar quién sí y quién no. Dios, ahórrame la tarea o sea, es cierto, muchas veces Dios nos ahorra el andar evangelizando o dándole palabra, pero muchas veces Dios nos dice, no, tú solo ve y evangeliza, o sea, tú no preguntes o sea, a quién solo, sino, imagínense, Dios, yo solo voy a predicarle al quien se vaya a salvar. Así no funciona. El sembrador de la misma parábola tiró semillas en 4 terrenos diferentes y solo rindió fruto el cuarto terreno. Es que interesante parábola para otro día. Si no, este video se va a volver de 24 horas. Y bueno, no se puede volver 24 horas, no se crean. El celular no aguantaría, se calentaría y se apagaría. Entonces, no puede aguantar tanto. Entonces, lo que me refiero es, no va a ser suficiente nada más con desconectarlos de lo mundano. He oído algunos que dicen, yo no oigo música mundana porque no glorifica a Dios, pero sí ven chorre películas que no son cristianas. Les aseguro algo, del 100% de películas que existen, el 99% no son cristianas. Y les aseguro otra cosa, esto es lo más detonante, que de esas que se dicen ser cristianas, no lo son en realidad. Y ya he visto varias que venden en librerías cristianas o que en internet las anuncian diciendo esta es una película cristiana, y les digo que no es cristiana. ¿Por qué es cristiano? O que digamos que es cristiano. Por definición, cristiano se le llamaba, es una manera despectiva que se le decía a los seguidores de Cristo. Era como decir una
una especie de decir los cristitos, los cristos pequeños, o sea, pero era, les digo, era algo despectivo. Ahora bien, un cristiano, si ya lo queremos hablar del buen sentido, significa un seguidor de Cristo o que sea cristocéntrico. Si una película no se centra en Cristo, si no habla de la bondad de Dios, o sea, si no te presenta a Dios, si no te presenta a Cristo, ¿crees que es una película cristiana? Puede ser una película entretenida, sin maldiciones, family friendly, pero cristiana no lo es. Ese en el mejor de los casos. En el peor de ellos, he visto películas que no me atrevo a decir sus nombres siquiera porque ni siquiera quiero que se propaguen, o sea, quiero que desaparezcan. Películas en que incluso una promovía el yugo desigual y lo ponían como si la chica fuera la buena y el tipo fuera el malo. Y no, podría invertir los papeles, no crean que tengo algo en contra de las mujeres. O sea, igualmente podría ser el chico que se cree el bueno y la chica fuera la mala. O sea, quien fuera, lo ponían como si el yo es igual fuera algo bueno. Y dijeran, pero a veces puede funcionar. A veces, pero se batalla. En el mejor de los casos es muy batalloso. Y en el peor de ellos, las relaciones se destruyen. No sirven. No hay futuro. Entonces, hay que tener cuidado. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Sé diligente en esto, porque si así lo hicieres, a ti mismo salvarás y a los que te oyen. Tengo que volver a repetirlo, porque podemos decirme, ya me desconecté del mundo, muy bien, pero también te desconectaste de la mundanalidad que está metida en nuestra palabra. Recuerden qué le pasó a Lot. Lot, cuando escapó de Sodoma y Gomorra, pensó que eso era suficiente para librarse del pecado. Pero ¿qué creen? Las hijas de Lot ya se habían infectado con toda esa inmoralidad sexual que se vivía en la ciudad, que se les ocurrió que era buena idea acostarse con su propio padre para tener hijos. Léanlo. Si piensan que yo estoy inventando, léanlo en Génesis. ¿Qué capítulo? Se las deberé, pero busquen a Lot en Génesis y van a ver que Lot, aún escapando de la ciudad, de la ira de Dios, a sus hijas se les ocurrió hacer esto. Y de ahí nacieron los moabitas. Por eso, pues, ese es otro contexto. Todo se entrelaza, pero por eso se puede decir que el pueblo de Ruth, que eran los moabitas, no eran bien vistos. O sea, hasta incluso Noemí pecó por haber sido con... Noemí, pues, se había pecado porque se fue a Moab, cuando debió haber estado todo el tiempo en su pueblo natal. Pero claro, Dios lo redimió y le digo, tema para otro día, muy interesante, pero solo son referencias que ahorita no entran totalmente aquí, pero sí entran de cierto modo. Entonces, volvamos al tema. Sí, hay que tener cuidado de lo que en este mundo pasa, pero mucho más cuidado de la mundanalidad que está metida en nuestras iglesias. Porque no solo será suficiente con que apagues ese canal mundano, no será suficiente con que esa música sexual apagues, porque muchos grupos cristianos están haciendo lo mismo, están imitándolos y nos lo muestran como si fueran buen ejemplo. Y sabes que Dios no ve lo de afuera, ve lo de adentro, y sacan mucho ese tipo eslogan, mantra, le dirán algunos. O sea, hasta ya quieren meter ese tipo de palabras controversiales a la iglesia. Yo no le estoy diciendo que se utilice, o sea, que yo la quiero utilizar. Digo, hasta cómo nos quieren meter ese tipo de palabras. Quieren meter, vamos a decir su eslogan, vamos a decir, o sea, su refrán. Dios no ve lo de afuera, ve lo de adentro. Pues déjame decirte que sí, Dios sí ve lo de afuera y lo de adentro. O bueno, si tú crees que no lo hace, te ofrezco un vaso, como te decía al principio. Por fuera está lleno de los desperdicios. Se me cayó en donde están los desperdicios de mis perritos, pero por dentro está lleno con una deliciosa bebida de tu preferencia. Seguramente no lo vas a aceptar. Yo no lo haría. No te preocupes, no te culpo si no lo aceptas. Yo no lo haría. Entonces, se dice mucho eso hoy en día en estas canciones. Dios no ve lo de afuera, ve lo de adentro. Dios es amor y se usa mucho eso. Pero jamás te dicen que también es fuego consumidor. No te dicen que Dios también está airado con el pecador. No te dicen que estás realmente peleado con Dios. Entonces aligeramos tanto el evangelio con este nuevo material, este nuevo contenido, que hacemos que el evangelio se aligere y la cruz de Jesús pierda peso. Hacemos pensar que Jesús murió no es la gran cosa. Qué bonito fue la cruz de Jesús, pero no fue la gran cosa. No, Jesús murió
por una gran razón. No, o si no, solo hubiera enviado a cualquier, solo hubiera muerto de una manera simbólica, algo, pero no, Jesús murió con todo el peso del mundo porque era algo verdaderamente urgente. Y nosotros lo estamos diluyendo. Eso es lo malo. Eso es lo peor, no lo malo, lo peor del asunto. Por eso Pablo le advierte a Timoteo que tenga cuidado de sí mismo y la doctrina. Porque uno pensaría, bueno, ya me desconecté del mundo, ya no tendré nada mundano. Pero ¿qué crees? No, y por eso le dice a ti mismo, porque si uno se desconecta del mundo, si uno dice ya me desconecté del mundo, pues ¿qué crees? El pecado sigue queriendo estar dentro de nosotros. Lamentablemente por Adán y Eva hay una semilla de pecado en nosotros que quiere crecer y hay que podarla cada día con el poder del Espíritu Santo. Claro. Pero también, o sea, no dice, aparte de que la maldad está dentro de ti, porque dice más engañoso es el corazón más que todas las cosas, también dice, y de la doctrina, porque no solo cuídate de ti, de lo que tu corazón te quiere hacer, cuídate también de la doctrina. Entonces, ¿y de dónde sacas doctrina? De las canciones, de las predicaciones o de las películas. Entonces hay películas que les recomiendo a los hermanos Kendrick, de verdad, se los recomiendo. Si hay algo digno de mencionar, les recomiendo a los hermanos Kendrick. Tienen, no sé, no tantas películas, porque las han hecho en toda su vida, pero cada vez que sacan una muy buena. Entonces les recomiendo a los hermanos Kendrick, así se llaman, Kendrick Brothers o Hermanos Kendrick, y sus películas están dobladas en español. Búsquenlas, se las recomiendo. En música hay muy buenos expositores, al menos dos, y los dos que busquen a Marcos Brunet y Marcos Vidal. Marcos Brunet es más moderno, pero sus canciones son bíblicas y cristocéntricas. Entonces, busquen de Marcos Brunet, busquen de Marcos Vidal. Hay muchos artistas que aún no se han doblegado, muchos artistas que siguen firmes en la palabra, muchos artistas que siguen llevando, artistas adoradores, no quiero ofender o no quiero parecer controversial con estos términos, busquen a estos adoradores que lleven a cabo este pasaje, que sean ejemplo en palabra, en conversación, en caridad, en amor, en espíritu, en fe, en limpieza. Busquen ese tipo de personas. Igualmente aplica con los pastores, igualmente aplica con los youtubers que ves. Claro, digo, si te quieres instruir en doctrina, si solo te hace divertir, pues entonces este pasaje no aplica. Pero si uno se quiere instruir en la palabra de Dios, entonces sí hay que tener en cuenta este pasaje. 1 Timoteo 4 del 12 al 16. Hay que cuidarnos del mundo, sí, pero mucho más cuidarnos de lo que nosotros queremos consumir de lo cristiano, de la iglesia. Pensamos, yo solo voy a entrar a una librería cristiana a comprar, y aquí estoy seguro. Yo creo que la mitad o más de la mitad ya hay mucho contenido chatarra, que les digo, no aporta a nuestro crecimiento espiritual, a nuestro acercamiento con Dios, y nos orilla más a una vida temporal, incluso hasta una vida impía, si me puedo atrever a decirlo así, y nos aleja de Dios, y a una vida fuertemente egocéntrica, como yo, en vez de Dios, Dios, Dios. No, busquemos material que nos acerque a Dios. O sea, Dios es el centro del universo, Jesús es el centro del universo. Nosotros somos muy aparte, somos creación, somos un nada a su lado. Y gloria a Dios porque aun siendo nada, volteó a vernos. Como dice aquel versículo, ¿quién es el hombre para que lo mires? Olvidé cómo lo dice, pero si alguien me lo puede recordar. O sea, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? O sea, para que te acuerdes de él. Y no muchas veces en las librerías cristianas, en las canciones, en las películas, de lo contrario. ¿Quién es Dios para que el hombre mire a Dios? Es el mensaje que hoy en día se da. Entonces, voy a repetir solo el 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Sé diligente en esto, porque si ansí lo hicieres, a ti mismo salvarás y a los que te oyen. No solo vamos a salvarnos a nosotros por tener la doctrina correcta. Muchos dirán, importa más la buena práctica que la doctrina. De acuerdo. O sea, sí es cierto. Si no sirve de nada sirve tener buena doctrina pero no llevarla a cabo. Totalmente de acuerdo. Pero si no tenemos una buena doctrina, ¿cómo se llevar una buena práctica? No se puede hacer algo sin saberlo. ¿Cómo voy a saber prender alguna máquina si no sé cómo se prende? Lo que importa no es saberse el instructivo, es
encender la máquina, muy bien, pero ¿sabes cómo se enciende? ¿Tienes alguna idea teórica de cómo se enciende? ¿De cómo se le da mantenimiento? ¿No? Entonces, es cierto, puede que no tengas que saber todo, cómo dar mantenimiento, o sea, yo solo vine a aprender la máquina, perfecto, pero simplemente necesitas tener lo básico, o bueno, conforme vayas creciendo, pues hay que, conforme vayamos creciendo en inteligencia intelectual, o sea, en conocimiento intelectual de la palabra, también hay que ir creciendo en aplicar esa palabra. Ya me expandí mucho en el video, pero como les decía, es que necesitaba hablar mucho de este versículo en específico. Agradezco mucho a los que se queden hasta ahora, hasta el final. Ahora sí, me expandí mucho. Ya voy a terminar. Y sí voy a terminar. Entonces, no solo tengamos cuidado de lo que el mundo nos enseña, tengamos cuidado de lo que el mundo cristiano nos enseña, o de lo que el mundo, que lo que se dice ser el mundo cristiano nos enseña. Estoy de acuerdo que muchas cosas del mundo cristiano está bien, pero nuestra norma de fe, nuestra regla de fe hay que tener en cuenta siempre es la Biblia. No es lo que diga meramente el pastor, no es lo que diga el influencer famoso, no es lo que diga el cantante famoso, lo que diga el predicador famoso, no es lo que diga la película famosa, no es lo que diga algún famoso, es lo que diga la palabra de Dios. O sea, digan lo que digan aquellas figuras famosas, prominentes cristianas o cristianas, porque a veces puede ser que sí sean cristianos o a veces puede que sean cristianos de comillas. Pero ¿cómo lo sabremos? O sea, dirán, bueno, ya me metiste confusión. ¿Cómo voy a saber quién es cristiano y quién no? Justamente aquí tenemos la palabra de Dios. Digo, puedes tenerla, seguramente no la tiene en la Biblia del oso, pero la tienes en la versión que tú tienes y ahí tú puedes escudriñar qué es la voluntad de Dios y qué son ideas que se le acaban de ocurrir a la persona que estás oyendo. Entonces, repetiré por última vez. Primera de Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Sé diligente en esto, porque si ansí lo hicieres, a ti mismo salvarás y a los que te oyen. Gracias por quedarse hasta aquí. Sé que estuvo muy expandido. Y, de verdad, Dios les va a recompensar. Dios no... Y no estoy diciendo... dejando claro, no significa que Dios se los va a recompensar porque se los debe. No, Dios le agrada, quiero decir, Dios se agrada cuando lo buscamos y entonces se va a notar cuando lo buscamos, se va a notar cuando queremos saber más de Él. No solo para saberlo en la cabeza, sino para llevarlo a cabo. Si sabes que le agrada a Dios en la mente, entonces lo puedes llevar a cabo en tu vida práctica. Entonces, los invito a eso finalmente, a que cuidemos, no solo nos cuidemos de nosotros mismos. Cada día tenemos algo nuevo con que lidiar o a veces tenemos cosas viejas con que lidiar. Y también hay que cuidarnos de lo que nos nutrimos. Una cosa es, me cuide mi salud. O sea, tengo que revisar mi salud, eso sí. Pero también cuidar qué me voy a meter. Porque imagínense, estoy enfermo y luego me meto algo peor. Entonces no me va a servir. O sea, físicamente aplica. Si estoy enfermo, imagínense, pero la comida que estoy comiendo está hecha a perder, entonces ¿cómo voy a mejorar mi salud? Entonces tengo que cuidar de mí mismo, porque si yo estoy mal en mi relación con Dios y luego me quiero alimentar de cosas banales, de cosas no bíblicas, de cosas que no sean la voluntad de Dios, no voy a mejorar. Necesitamos alimentar de la palabra de Dios, de su voluntad, pues para mejorar nuestra relación con Dios. Entonces me despido, muchas gracias por quedarse hasta aquí. Gracias, de verdad, me da gusto ver que estén aquí viendo. Dios los bendiga y los guarde grandemente. Gracias, nos vemos hasta la próxima.